primero hay que definir ambos términos, que por norma tienden a ser símiles o usados indistintamente. Pero desde el punto de vista de la práctica del conocimiento médico, la pubertad la definimos como los cambios propios que ocurren a nivel físico, o sea, en lo biológico, en la niña y en el niño. Y la adolescencia son, dentro de esa misma pubertad, dentro de esos mismos cambios físicos o biológicos, los referidos a los cambios o desarrollo psico-socio-emocional. Entonces, la pubertad puede iniciar aquí en Venezuela en un rango de edad a partir de los 9, 10 años. 9 para las niñas, 10 años para los varones. En el rango de la medicina del adolescente, los pacientes que nosotros tratamos o vemos o controlamos en la consulta, la adolescencia o la pubertad va desde los 10 años a los 19 años. En el caso de los varones, los cambios no son tan notorios desde el punto de vista físico como sí se lo puede ver en el caso de las niñas. El varón comienza los cambios puberales, como ya lo mencioné, alrededor de los 10 años, con el crecimiento o el aumento del volumen testicular, que deja de ser el testículo infantil y pasa a ser ya el volumen de un paciente que arranca sus cambios puberales, que lo va a llevar a la adultez. En el caso de las niñas, su primera manifestación física es la aparición del botón mamario, del brote mamario, que se conoce como telarca, y folclóricamente es conocido como los piquitos que aparecen en las niñas. A diferencia del varón, esto sí es más notorio desde el punto de vista visual que lo que ocurre en los varones. Hay unos datos que a veces uno les sugiere o les dice a los papás o a las mamás que están en la consulta o en algún momento de que cómo pueden saber ellos que sus hijos comenzaron algún cambio puberal. Y es que dentro de los cambios propios que ocurren a estas edades, que es el proceso o la activación del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o testículo en el caso de los varones. En el caso de la glándula suprarrenal, que es lo que conocemos como la adrenarca, aparecen los cambios del aumento de la secreción de las glándulas axilares. Entonces aparece el típico sudor de axila con mal olor. Entonces esto llama la atención de que el niño que no usaba desodorante ya comienza a usar desodorante. Entonces esto es una de las características que a veces uno les menciona a las mamás o los padres de niño, adolescente, porque generalmente ya cuando ellos comienzan a tener cambios no se dejan ver. Entonces hay mamás que les inquieta que se quieren ver o que quieren ver al niño, y entonces uno le dice, bueno, ¿ya tiene estos cambios y estos cambios? Sí, bueno señora, de seguro ya él comenzó la pubertad. ¿Cuáles son los criterios desde el punto de vista médico para evaluar a un paciente adolescente? Básicamente son 4, el peso, la talla, la maduración sexual, que es lo que uno, seguido por los patrones o la escala de maduración sexual de Tanner, que tiene 5 escalones. El escalón 1 es lo que sería el estatus o la apariencia infantil, tanto para el niño como para la niña, y el último escalón ya es cuando alcanza su maduración sexual del adulto. Entonces, como mencionábamos, ya a partir de los 10 años, en el caso del varón, comienza el cambio testicular y uno los clasifica en madurador promedio, porque es la media que, llevado a las escalas de las tablas de los percentiles, que siempre en medicina y sobre todo en pediatría, las mamás están acostumbradas de que el paciente, el niño desde que nació, se controla el peso y la talla, se lleva los percentiles, y el pediatra le dice, está dentro de lo normal porque está dentro de los rangos de los percentiles 25 al 75. Entonces, uno sabe que si el adolescente lo pesa, lo talla, está dentro de esos percentiles, tiene maduración sexual acorde a la escala de Tanner, relacionada con los percentiles que estamos hablando, uno habla de un madurador promedio. Puede haber el madurador temprano, que es el adolescente que inicia a más temprana edad sus cambios puberales. Entonces, dentro del rango puede bajar 9, 8 años y medio,
que hay unos cambios que son normales desde el punto de vista fisiológico acorde a su edad. O el madurador tardío, que es un paciente que después de los 12 años, 13, incluso hasta los 14 años, es cuando comienza sus cambios puberales de los que mencionamos. En el caso de las niñas hay un evento que es más significativo, sobre todo socialmente, que es la aparición de su primera regla, su primera menstruación, que es lo que conocemos con el nombre de menarca. Este cambio es el último que ocurre a nivel fisiológico en las niñas. Como ya mencionábamos, es la telarca el primer cambio con la aparición del vello púbico y el vello axilar, y posteriormente al año o 2 años es cuando aparece su primera regla. Un detalle que también hay que informarle a los pacientes femeninos, a las niñas, cuando ya tienen su primera regla, es que estas reglas son irregulares durante los primeros 18 meses, 24 meses, o sea, al año y medio o 2 años seguidos a su primera regla, estas menstruaciones, estos ciclos menstruales son irregulares, incluso anovulatorios, o sea que no se produce la salida del óvulo. Ya después de los 2 años es cuando las reglas son regulares, y es cuando uno también le dice a las niñas que comiencen su control mensual de sus reglas, cuándo le viene, qué día le aparece y cuánto le dura y la cantidad. Pasados los 2 años, si estas reglas son irregulares, ya uno tiene que hacer estudios para saber si hay algún problema físico que a veces está asociado con la alimentación, ¿ok? O algo metabólico, un síndrome metabólico que se puede asociar a ovario poliquístico, que es el que le puede estar ocasionando el problema. Mencionamos la parte nutricional, que dentro de la consulta es muy importante evaluar, ¿no? Tanto para la niña como para el niño. Y esto es relacionado a que están ocurriendo unos cambios muy importantes a nivel metabólico, donde el cuerpo necesita mayor energía para el crecimiento físico en talla, que es notorio, muy significativo, pero también para lo que es el crecimiento y la maduración de los órganos, cerebro, corazón, pulmones, riñones, y si vamos a la parte sexual, en el caso de los varones, testículos, en el caso de las niñas, sus ovarios. Y a su vez, tanto los testículos como los ovarios, la producción de las hormonas sexuales propias de cada sexo para que manifiesten y desarrollen los caracteres sexuales secundarios. Aquí a veces también es un dato significativo de que cuando uno está con el adolescente o el puber masculino, hay que enseñarles, educarles, tanto a él como a los padres, que el crecimiento del pene es de manera más lenta y más tardía a los cambios que ya él ha comenzado. Entonces a veces, obviamente, crece el testículo primero, hay la aparición del vello púbico y el pene no está tan desarrollado. Entonces eso hay que aclarárselo, enseñárselo tanto al paciente como a los papás, porque él tiene un crecimiento de manera más lenta y más tardía, que con el paso del tiempo va a crecer acorde y proporcional a lo que es el paciente. Entonces, como les decía, si tenemos unos cambios muy significativos a nivel de talla, peso, lo que es la parte nutricional o de la alimentación es algo que también uno tiene que evaluar durante la consulta con el adolescente. En el caso de un adolescente masculino que se levanta un promedio de 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, comienza la actividad escolar a las 7, está toda la mañana, parte del mediodía, 1, 2 de la tarde en el colegio con sus actividades propias escolares. Muchos de ellos en las tardes tienen actividades extras, generalmente deportivas. Pongamos un caso, por ejemplo, de fútbol. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana, este adolescente está 2 horas, que es lo promedio que uno consigue en las consultas, en actividades de fútbol. Esto significa un gasto extraordinario a nivel alimenticio, o sea, hay un gasto energético mayor al propio que ya tiene acorde a los cambios que él ya teniendo desde el punto de vista de sus cambios hormonales, de su pubertad. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que enseñarles que ellos tienen que tener una alimentación acorde
a su edad, a su peso, a su talla, propios para los cambios puberales que está teniendo. Y además, una alimentación extra acorde a la actividad física extraordinaria, valga la redundancia, que está practicando. Entonces, cuando uno le enseña esto al adolescente y cubre las demandas, el proceso de crecimiento y desarrollo que se finaliza lo más notorio a los 14 años y medio, más tardío a los 15, porque el crecimiento final en talla se adquiere entre los 18 y 19 años, 18 para las niñas, 19 para los varones, pero igualito siguen creciendo los demás órganos. El último órgano en desarrollarse y madurar es el cerebro. Y así como mencionábamos que dentro de la pubertad hay una pubertad promedio, una tardía y una temprana, uno también estudia al adolescente desde el punto de vista de su desarrollo psicosocial y lo divide en 3 etapas: adolescencia temprana, adolescencia tardía, media y adolescencia tardía. La adolescencia temprana va de los 10 a los 12 años, la media desde los 13 a los 15 o 16 para algunos autores, y la tardía desde los 16 a los 19 años, 17 o 19 años para otros autores. ¿Esto qué quiere decir? Que así como hay cambios a nivel físico significativos para unos, para otros, niñas, niños, en el caso del desarrollo psicoemocional también ocurre una serie de cambios que a veces son más significativos, sobre todo en el orden familiar, social, escolar, que pueden ser percibidos como signos de alarma por el desconocimiento de que son cambios propios asociados a la edad. Por ejemplo, el niño de 9 que ya comienza con cambios puberales, 9 años y medio, 10 años. A su vez, el cerebro también comienza a tener los cambios propios de la edad y cambios que se van manifestando en conducta, búsqueda de la independencia, autonomía, identificarse y conocerse su propio cuerpo con los cambios que está teniendo. Entonces, significativamente, uno de los primeros cambios que están descritos es alejamiento de los padres. Entonces, ese niño que hasta ayer era muy cariñoso con la mamá, el día de hoy ya no es tan cariñoso con la mamá. Entonces, las mamás encienden alarma y dicen, ya este niño no se quiere dejar agarrar de la mano, ya se separa un poco de mí, ya no le gusta que yo lo bese cuando estoy en público, y eso a la mamá le manifiesta cierta, vamos a decir, temor de que está perdiendo a su hijo querido. Eso es normal, eso es algo que tiene que ocurrir y que en la medida en que va pasando el tiempo se puede ir manifestando de manera más intensa, ya que es propio de que tenga que ocurrir para que el niño se separe de la figura paterna o materna en este caso. En la adolescencia media, que vamos a decir socialmente coincide con los 14 y 15 años, ya hay una adecuación de este adolescente con el grupo y una separación radical de los padres. Esto sucede, esta ruptura o un corte del cordón umbilical ya definitivo, sentimentalmente afecta a los papás, no tanto al adolescente, porque él se comienza a identificar con su grupo de pares. Comienzan las fiestas, las salidas, incluso en estas fiestas y salidas, los 15 años, que es como el evento social más significativo a estas edades, hay que tener cuidado porque también es la edad de la aparición de factores de riesgo como alcoholismo, cigarrillo u otras sustancias, llámese droga. Entonces también hay que tener esos cuidados o alertas o estar muy pendientes de que si hay algo que sale dentro del marco de lo que ya uno conoce como normal en lo conductual con el adolescente, ameritará un tratamiento, una observación diferente, sea del orden psicológico o psiquiátrico. Y ya después la adolescencia tardía es una vuelta a los padres. Ya el cerebro ha ido adquiriendo mayor maduración. La maduración cerebral es desde lo que es el hemisferio, desde el occipital, o sea, de lo posterior a lo anterior. Y los autores ya han descrito a nivel mundial
que se termina de cerrar o madurar el cerebro aproximadamente a los 21 años. La última zona que alcanza la maduración cerebral es el lóbulo prefrontal, que es donde está ubicado, para decirlo de una manera sencilla, la distinción por parte de la persona de lo bueno de lo malo. O sea, ¿cómo se traduce esto? A manera de un ejemplo. Yo hablo con un adolescente, un puber de 10, 11, 12 años. Para él le va a ser muy difícil entender que algún tipo de conducta que esté haciendo o esté dejando de hacer, no tender la cama, no ordenar su cuarto, no estudiar a tiempo, por ejemplo, es bueno o es malo porque él en su nivel de maduración cerebral no lo tiene madurado, como ya lo acabamos de decir. Igual pasa a los 15, 16, incluso adolescentes de 19 años que ya están en la universidad, todavía les cuesta entender ciertas normas que tienen que cumplir. Cuando los padres entienden esto y uno le da las herramientas, se minimizan muchos problemas familiares con respecto a lo que tiene que ver con la conducta del adolescente. Entonces, entendiendo la maduración biológica o los cambios físicos, que es lo que denominamos pubertad, entendiendo la adolescencia propiamente dicho como los cambios psicosociales y emocionales, divididos en 3 etapas cada uno, las características propias de cada uno, para el médico, el especialista en adolescentes, para el psicólogo o cualquier otro profesional de la salud, incluyendo los padres de estos adolescentes, que uno les explica que son cambios normales, que está dentro de una evolución satisfactoria, fisiológica, y que su niño va a cumplir a feliz término, complementar el crecimiento y el desarrollo que lo lleva a ser un adulto. Todo lo que uno hace en la consulta es para canalizar o prevenir lo que en algún momento que comenzó en la pediatría a primeras edades, desde el recién nacido, lo termina de llevar a un adulto feliz.